Y concluyamos, hermanos, este segmento tocando el sexto punto. La iglesia local es la que envía a los misioneros y respalda su labor. Ora por ellos, los encomienda a la gracia del Señor y proveen económicamente de acuerdo a sus posibilidades. Hechos 13:3 dice. Pero me faltó leer, ¿verdad? Una porción. No. Hechos 13:3 dice. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía. Hechos 14:26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Hechos 15:3 y 40. Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y Pablo, escogiendo así, la salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí vemos, hermanos, cómo la iglesia reconoce que el Espíritu Santo está enviando a estos hombres y los obreros también reconocen que el Espíritu Santo los ha enviado. La iglesia de Antioquía oró por sus misioneros, les impusieron las manos, o sea, esa es la señal de confirmación, apoyo e identificación. Les enviaron encomendándonos a la gracia de Dios. Qué importante es lo que dice la palabra de Dios. Los hermanos los encomiendan del griego paradidomi, que significa dar o entregar a la gracia del Señor para hacer la obra. Al enviarlos, los entregaban a la gracia del Señor. Confiaban plenamente que Dios en su gracia los ayudaría, sostendría y prosperaría. Es lo que dice Hechos 15:3. Hechos 15:40. Encomendados, salió encomendado por los hermanos. Y 14:26. Encomendados a la gracia de Dios. Al enviarlos, los entregaban a la gracia del Señor, confiaban plenamente en que Dios en su gracia los ayudaría, sostendría y prosperaría. Además, la iglesia los encamina, esto es, les da lo necesario económicamente dentro de sus posibilidades para que los enviados hagan la obra. Los encamina, dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. Y Romanos 15:24. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. En estas porciones, hermanos, la palabra encaminar viene del griego propempo, que significa enviar hacia adelante. Indica que los hermanos les daban lo necesario para el viaje que iban a hacer. Es la misma palabra que se usa en otros pasajes con el mismo sentido de ayudar a las personas con lo que necesitan para su viaje. Mire, 1 Corintios 6, hablando de otro asunto, dice 16:6, y dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y el 11, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí. Encaminarle, denle lo necesario para su viaje. 2 Corintios 1:16, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Tito 3:13, a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Era darles lo que necesitaban para su viaje. Tercera de Juan 6, hablando de Gallo, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces, hermanos, la iglesia que los enviaba se ocupaba también de darles los recursos que necesitaban para su viaje, de acuerdo a las posibilidades de la misma. Sin embargo, esos recursos, hermanos, no durarían para siempre.
por lo que los enviados necesitarían más recursos para su subsistencia, cosa que al principio aquellos misioneros consiguieron trabajando con sus manos. Así que los enviados entendían también que dependerían completamente de la gracia de Dios y no de la ayuda humana que podrían recibir, ayuda que en aquel tiempo era muy limitada al no haber medios expeditos o rápidos para hacerles llegar ayuda económica. Ahora sí, tenemos medios rápidos para que alguien reciba ayuda económica. En aquel tiempo no lo sabía. Debido a esto, tuvieron que trabajar secularmente para sostenerse. Como dice Hechos 18, 2 y 3, que ya lo leímos, como Pablo trabajaba en el oficio de hacer tiendas. Como en Hechos 20, 33 al 35, el mismo apóstol Pablo dijo: para lo que me ha sido necesario y a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y en 1 Tesalonicenses 2:9, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y 2 Tesalonicenses 3:7 al 9, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Y luego les dice: trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Estos obreros, hermanos, se concentraban en hacer la obra dependiendo plenamente de Dios para su sustento, no tanto de la iglesia que los enviaba. No estaban esperando que la iglesia que los enviaba algo hiciera por ellos. Ellos dependían de Dios, sabían que la iglesia tenía sus recursos limitados, se metieron a trabajar secularmente y entonces Dios les proveyó. Así que la iglesia que envía o iglesia enviadora no lo es porque tenga todo el dinero para sostener a los enviados. Lo repito, la iglesia enviadora no lo es porque tenga todo el dinero para sostener a los enviados. Ese no fue el motivo o razón principal por la que la iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Pablo, ni fue el motivo por el que Bernabé y Pablo aceptaron ser enviados. La razón suficiente para enviarlos a la obra fue que eran obreros probados, que ya estaban sirviendo junto con otros y el Espíritu Santo los había llamado a esa labor. No había otras razones. La iglesia reconoció el llamado de los que habían de ser enviados y los obreros reconocieron su llamado y obedecieron. Es interesante notar que la palabra de Dios les llama apóstoles a Saulo y a Bernabé. Sí, en este pasaje, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Bernabé también era apóstol, hermanos, pero apóstol en el sentido de el apóstolos, el enviado, sentido práctico. En esta porción vemos que el uso de esta palabra en su sentido práctico, que significa enviado, se aplica a Bernabé. Los dos eran los enviados. Lo mismo señala Pablo llamando apóstoles a él y a sus colaboradores. Miren, 1 Corintios 4, 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como obreros, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y empieza a hablar de sus sufrimientos. ¿A quién se refería al decir nosotros los apóstoles? A él y a sus colaboradores, en el sentido práctico de ser enviados. Entonces, en todo esto observamos otra pauta para hacer la obra misionera, hermanos. Los enviados son enviados, sí, por Dios, pero también por una iglesia local, y a esta le podemos llamar la iglesia que envía o la iglesia enviadora. Esta iglesia local los conoce de cerca, les da el encargo y los envía porque están convencidos que Dios los está mandando y confían en que Dios los va a sostener. Además, la iglesia enviadora los encamina con los recursos que necesitan. ¿Podemos ponernos de pie para leer los beneficios, hermanos? 6 beneficios de poner en práctica esta pauta, que la iglesia local es la que envía a los misioneros y respalda su labor,
ora por ellos, los encomienda a la gracia del Señor y proveen económicamente de acuerdo a sus posibilidades. 6 beneficios de seguir esta instrucción bíblica. Primero, adelante, los enviados tienen el respaldo de una iglesia local que los conoce, los ha visto crecer y servir, que los aprecia, que ha comprobado que tienen el llamado de Dios y las cualidades necesarias para hacer la obra. 2, los enviados cuentan con el apoyo de una iglesia local en los asuntos primordiales, en oración constante, en aliento moral, de miembros de la iglesia que pueden ayudarles y en provisión material. Y la iglesia es la primera en responder y atender cualquier contingencia que se les presente a los enviados, como accidentes, desastres o enfermedades. Hermanos, qué bendición hubiera sido que nuestros hermanos Tochigua tuvieran otra familia de mexicanos cerca de ellos, ayudándoles en estos momentos. Otros misioneros que hubieran estado con ellos. Y una iglesia enviadora responsable, que hubieran tenido una iglesia enviadora responsable, que ya tal vez el pastor de esa iglesia ya estaría ya en avión y ya estaría esa iglesia viendo cómo trasladarlos a México, no lo sé. Y no nosotros, el compañerismo, tratando de hacer lo que podemos. ¿Sí me explico, hermanos? Ojalá me entiendas, hermano. Este modelo engarza todo, de manera que todo está previsto por Dios. Todo está previsto por Dios para que se haga así y vaya engarzando una con otra cosa, y entonces no nos sorprenden las circunstancias. Pero nos sorprenden las circunstancias y nos meten en aprietos porque nosotros mismos en el pasado no seguimos el modelo bíblico y lo hicimos a nuestra manera, como otros lo hicieron. Ojalá que tú te sientas como yo después de estudiar esto y lo repases en tu casa y veas en la palabra de Dios que no es posible seguir así. No es posible seguir exactamente como veníamos. No es posible. Tiene que haber cambios. Pero esos cambios empiezan conmigo y con mi iglesia. Los misioneros no se envían solos. Número 3. Una iglesia los está enviando. Así que salen al campo misionero con la autoridad de dicha iglesia para realizar la obra. Los enviados también son responsables delante de la iglesia enviadora y de los pastores de la misma por la manera en que hacen el ministerio. Esta rendición de cuentas es importante y necesaria. Número 5, hermanos, 5 y 6. La iglesia enviadora y sus pastores supervisan el trabajo de los misioneros y aportan lo que se requiera para el avance de la obra que los enviados hacen en consejo, exhortación, aliento, asesoramiento. Qué bendición tener una iglesia enviadora que está apoyando, aconsejando, exhortando. Los enviados, 6, hermanos. Los enviados tienen un vínculo de comunión específico y claro con los hermanos de la iglesia que los envía, relación por medio de la cual pueden dar y recibir ayuda cuando lo necesitan, ayuda cuando lo necesitan. Y número 7, los miembros de la iglesia enviadora y obreros que se levantan de la misma aprenden de primera mano cómo puede una iglesia hacer la obra misionera correctamente. Futuros obreros pueden levantarse para seguir esos pasos. Y mañana hablaremos de qué ha sucedido en nuestro entorno con esta otra pauta, que tampoco se ha respetado en todos los lugares. Si Dios te ha hablado a ti como me habló a mí cuando estudié este tema de años atrás, no te invito a que hagas alguna demostración aquí.
Ve a tu casa al rato, retírate allá al campo y dile, Señor, perdóname porque no hemos hecho las cosas completamente como debíamos hacerlas. O tal vez tienes que decirle, Señor, perdóname porque de plano muchas cosas las he hecho mal. Pero si no hacemos cambios, hermanos, en nuestra forma de hacer el ministerio de misiones, si no vamos a la palabra de Dios y con humildad y un corazón abierto y despojándonos de prejuicios, de temores, de predisposiciones, analizamos lo que estos hombres hicieron, lo que la Biblia dice, lo que el ejemplo apostólico nos dejó, y si no lo imitamos, veremos bendiciones como se enseñó, porque la palabra de Dios es tan poderosa que trasciende nuestras propias incapacidades, incluso nuestros errores. Pero no veremos mayor alcance, el alcance que Dios quiere que tengamos, el que Él quiere tener a través de nosotros, porque nosotros nos quedamos limitados en nuestra forma de hacer las cosas y no nos ajustamos de todo a lo que Dios dice. Y no es tan difícil ajustarnos, es cuestión de obediencia, de fe, es cuestión de humildad. Aquí puede empezar, hermanos, aquí puede continuar, porque el Señor lo empieza en cada corazón. Aquí puede continuar un avivamiento grande y una transformación grande en nuestra propia iglesia respecto a la obra misionera y en el compañerismo que a tanto amamos. Con este grupo pequeño de hermanos, con este grupo de pastores pequeños, que nos pongamos de acuerdo y digamos, Señor, vamos a hacerlo como tu palabra dice, no como Enoc dice, no como dice fulanito, como tu palabra lo enseña, sin excusas ni pretextos, sin temerle a lo que dirán los demás. Vamos a hacerlo así, Señor, con humildad, porque no dejo de pensar que un día, cuando yo esté en la presencia de Dios, el Maestro me va a encarar y me va a decir, a ver cómo hiciste las cosas, da cuenta de tu mayordomía. Y yo no quisiera entregarle ya cuentas incompletas. Y si en este aspecto Dios te ha hablado a través de mí y de los demás predicadores, saquemos esa programación que no está bien y metamos la programación correcta de la palabra de Dios en nuestra mente y en lo profundo de nuestro corazón. Oremos. Señor,